¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendice en esta noche. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. En esta noche damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí transmitiendo una vez más y siguiendo nuestra enseñanza a la carta de Pérgamo que hemos iniciado, ¿verdad? Y en esta noche nos toca comenzar ya el desarrollo de la carta. Recordemos que la estamos viendo de una manera práctica, no de una manera teológica, y que este tema o esta carta es parte de nuestra serie de una revelación fresca de Jesucristo basada en el libro de Apocalipsis, específicamente en las 7 cartas que son las que hemos estado viendo, y hemos llegado por fin a la tercera carta, que es la iglesia de Pérgamo, la carta a la iglesia de Pérgamo, y vamos en esta noche a leer nuestro texto base, que es Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17, que dice de la siguiente manera: y escriba el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, solo aquel que la recibe. Y esta noche nuestra enseñanza lleva por título: Dios conoce tu ubicación. Dios conoce tu ubicación, y estamos en este texto de Apocalipsis. Entonces decíamos que hace 8 días, ¿verdad? Estábamos terminando lo que fue la introducción de esta carta a Pérgamo. Entonces, para poner un poco en contexto todo lo que es esta carta, vamos a retroceder un poco a lo que es la primera iglesia, que fue la iglesia de Éfeso. Recordemos que esta iglesia, hermanos, fue alabada por parte de nuestro Señor Jesucristo por tener una doctrina correcta, fue alabada por tener, ¿verdad?, y tratar los asuntos con los falsos profetas, con los falsos apóstoles, pero dentro de esta iglesia había algo que le faltaba. Recordemos que ellos sí luchaban, esmeraban, ortodoxamente eran correctos, y peleaban y combatían contra las falsas enseñanzas, contra los que se decían ser maestros y eran falsos y falsos apóstoles. Pero había algo que le faltaba a esta iglesia, y eso que le faltaba era el amor, le faltaba el corazón, le faltaba la pasión por Cristo, ¿sí? En contraste con esta iglesia, ¿verdad?, con esta iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, que es la tercera y la cuarta carta, fueron alabadas por varias virtudes cristianas, incluyendo el amor en el caso de Tiatira. ¿Por qué? Ellos fueron alabados porque ellos tenían una doctrina, ellos fueron alabados por cualidades de permanecer firmes, de permanecer fieles, como decía el texto, aun cuando Antipas fue muerto, donde mora Satanás. Pero aquí estas dos iglesias o estas dos cartas que nos menciona lo que es Pérgamo y Tiatira, estas dos tenían ¿cómo podríamos decir? Tenían una falla en común, ¿sí? Tenían una falla en común, y esta falla o este problema era un problema doctrinal, y el cual debía o necesitaba ser corregido, ¿sí? Entonces podemos notar que el énfasis de la carta de Pérgamo, ¿sí?, es o está relacionado acerca de la verdad, ¿sí? Y una verdad, hermano, es algo que tú crees que para ti es verdad, no necesariamente tiene que ser verdad
pero que para ti es una verdad. Y entonces, cuando tú tienes una verdad en tu persona, cuando tú crees algo, sea lo que sea, pero que para ti signifique que esa es la verdad, ¿verdad? Eso va a determinar la manera en la que tú vives. Eso va a determinar la manera en que tú caminas día con día. Entonces, esto significa que la doctrina, las creencias determinan nuestra conducta, ¿sí? La doctrina, las creencias, lo que creemos, van a determinar la conducta, nuestro comportamiento en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, el amor y la verdad son dos elementos, hermanos, que son tan importantes y tan necesarios dentro de la iglesia. Son elementos que no pueden estar separados, pero que siempre se comete el error de inclinarse hacia un lado o hacia el otro. A veces, iglesias de mucho amor, poca verdad, poca teología, a veces muchas iglesias de mucha teología y poco amor, y entonces se vuelve un desequilibrio. Estas dos virtudes o estas dos cualidades deben siempre estar entrelazadas, deben siempre estar unidas para tener un equilibrio en lo que enseñamos, en lo que practicamos dentro de las iglesias. La Escritura nos habla, hermanos, que la verdad se debe de decir o hablar en amor, ¿sí? Se debe de hablar en amor. Pablo le dice a los filipenses que deben de crecer en amor y discernimiento. Nos los menciona ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 9, y se los leo en la versión Biblia de las Américas, ¿sí? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento. Entonces la verdad y el amor, hermanos, son señales cuando existen en una congregación, en una iglesia local, son señales de una iglesia fiel, son señales de un cristiano fiel, son señales de un hijo de Dios, ¿sí? Estas dos cualidades, estas dos virtudes son señales de una iglesia fiel, de un cristiano fiel y de un hijo de Dios. Entonces, estos dos son los primeros elementos y el primer problema que se encuentra, ¿verdad?, dentro de estas 7 cartas a las 7 iglesias. En el caso de Éfeso, hermanos, el amor era vamos a decirlo así, el talón de Aquiles de Éfeso, ¿no? El amor. Y en el caso de Pérgamo y de Tiatira, pues era la verdad, era la doctrina, ¿sí? Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y vamos a comenzar con el desarrollo de esta carta. Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿sí? Y es interesante ver, hermanos, cómo Cristo se revela a su iglesia de esta manera. Recordemos que siempre que comenzamos a leer una de las cartas, siempre Jesús se revela de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la intención o el motivo del por qué Jesús se revela así es que Él conoce y sabe la manera en que cada una de esas iglesias necesita verlo. Y en este caso, la iglesia de Pérgamo necesitaba verlo de esa manera. Y esto nos enseña, hermanos, que Cristo siempre se va a revelar a nuestras vidas, siempre se va a revelar a nuestras vidas de una manera que tú y yo necesitamos verlo. Por eso no es lo mismo como Dios se le revela a una u otra persona. No se le revelan de la misma manera porque no son vidas iguales, porque no son vidas que se están viviendo similares, no son los mismos problemas, no son las mismas necesidades, no son las mismas pruebas, no es el mismo entorno social, familiar o geográfico, no es la misma cultura. Entonces
Dios a través de esta revelación o de esta descripción de cómo Jesús se revela a cada una de las iglesias, nos enseña esa parte, hermanos. Nos enseña que Él siempre se va a revelar a nuestras vidas de la manera que tú y yo necesitamos verlo, de la manera que tú y yo necesitamos observarlo en medio de lo que yo vivo, ¿sí? El ejemplo ya lo citábamos en Éfeso. Él dijo, él tuvo una descripción y él dijo: yo soy el que te sostiene. ¿Por qué? Por la condición que Éfeso estaba viviendo. En el caso de Esmirna, él dijo, él se reveló como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto, ese es como él se reveló por el contexto que había tenido Esmirna. Recordemos que Esmirna había sido una ciudad que había sido totalmente destruida, ¿sí? Pero que volvió nuevamente a reedificarse. Por eso es el primero y el último, el que estuvo muerto como Esmirna prácticamente y ha vuelto a la vida como Esmirna lo hizo. Entonces Jesús siempre se revela de la manera que tú y yo lo necesitamos ver, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que podemos que podemos ver al llegar a la iglesia de Pérgamo es esta descripción de sí mismo. No es una descripción reconfortante. Cuando Jesús le dice a la iglesia, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, esta descripción que hace a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? No es una descripción reconfortante para ellos, no es una descripción de ánimo para la iglesia de Pérgamo. Al contrario, esta frase, la espada afilada de 2 filos, en el griego aparece, hermanos, en secuencia con artículos definidos para dar énfasis a lo que se está hablando. Entonces se puede leer de esta forma: el que tiene la espada, la de 2 filos, la afilada, ¿sí? Y esta palabra es una expresión como de estar armado para la pelea, ¿sí? Es una palabra amenazante. Y Jesús no Jesús en esta descripción, hermanos, ¿sí? Lo que está haciendo es mandar un aviso, mandar un mensaje de desastre eminente a la iglesia. El juicio viene si algo no cambia en esta iglesia de Pérgamo. Es lo que Jesús les está transmitiendo al identificarse al inicio con el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces Jesús, su descripción que está teniendo para esta iglesia es esa parte. El juicio viene si algo en la iglesia de lo que Jesús les está pidiendo no cambia. La pregunta sería aquí: ¿cuántos avisos Dios tiene que traer o mandar a tu vida, ¿sí? Para que las cosas que no estás haciendo bien o las cosas que simplemente no estás haciendo puedan cambiar, puedan comenzar a suceder? ¿Cuántos avisos Dios tiene que enviar a tu vida? Recordemos que Dios es un Dios paciente, pero si tú y yo no hacemos caso a esos avisos, llegará el momento en que Dios emitirá su juicio sobre nosotros para que ese juicio nos ayude a crecer, pero no es necesario cuando tú y yo somos obedientes, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces necesitamos que Dios envíe esos avisos? Para que tú y yo lo comencemos a hacer, para que tú y yo comencemos a cambiar esas cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. ¿Cuántos avisos Dios debe darnos? ¿Cuántos avisos el Señor debe darnos en nuestras vidas? Hay que poner atención con eso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo peleará con la espada en contra de sus enemigos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 15. ¿Sí? Versículo 15. Apocalipsis 19, 15 nos dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y les regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y él pisa el lagar, ¿sí?, del vino de su furor y de la ira
del Dios Todopoderoso. Entonces Jesús se presenta aquí como el juez en este texto, como uno que va a ejecutar el juicio contra las naciones, esas naciones paganas y malvadas que no quieren arrepentirse, que no quieren venir al arrepentimiento. Pero en el caso de Pérgamo, hermanos, en el caso de Pérgamo, la espada de Jesús de su boca no es para tratar con las naciones, no es para tratar con las naciones, sino es para tratar con la iglesia, es para tratar con la gente dentro de la iglesia que está cayendo y creyendo enseñanzas que los estaban llevando a un comportamiento impío, ¿sí? Y que no se puede esconder de todo eso, de lo que Jesús sabe que estás haciendo. Uno no se puede esconder, ¿sí? No se puede esconder. La omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Cristo sabe dónde o conoce tu ubicación perfectamente. Ahora, sabemos que la espada es un símbolo, es una imagen de la palabra de Cristo, de la verdad de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que revela los errores doctrinales y que rectifica las cosas dentro de la iglesia, es decir, cómo se deben de llevar, cómo se deben de hacer, y que siempre la palabra de Dios va a revelar los errores doctrinales. Es por ello la importancia de escudriñar las Escrituras. Amén. Ahora vamos al versículo 13 de este mismo capítulo de Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Entonces lo que Jesús está diciendo, o le está diciendo a la iglesia, es: yo conozco dónde vives, yo conozco tu ubicación, dónde estás ubicado. ¿Y dónde es esto? Pues es donde está el trono de Satanás. Entonces algo que nos deja ver es que Jesús no está hablando o dirigiéndose a personas extrañas, a transeúntes o a viajeros. Jesús no le está hablando a ellos. Jesús está hablando a los de Pérgamo, a la iglesia que reside permanentemente, que ha nacido ahí y que ha crecido en Pérgamo, ¿sí? Y que tenían sus raíces en esa ciudad. Le está hablando a esa iglesia, a esa congregación. Dios había sacado a los que formaban a los que formaban en ese tiempo, ¿verdad?, la congregación, la iglesia de Pérgamo, los había sacado de ese ambiente pagano. Recordemos que era una ciudad llena de paganismo, llena de idolatría, donde se encontraban varios altares, entre ellos al César, a Zeus, entre otros que vamos a ver más adelante. Pero recordemos que ellos estaban viviendo en esta ciudad de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que hace Jesús aquí es explicar, ¿verdad? Es explicar la cláusula donde está el trono de Satanás. Esa parte la explica con estas palabras: donde vive Satanás. Y este verbo vivir o vive significa su morada, que su morada es permanente, ¿sí? Es la base de operaciones de Satanás. Y esto nos hace referencia a que es la misma manera o la misma idea de la morada de los cristianos que residen permanentemente en Pérgamo. Y aquí son dos fuerzas opuestas, ¿sí? Porque estaba establecido la base de operaciones de Satanás, pero también estaba establecida la iglesia de Cristo en Pérgamo. Y parecía que, conforme al contexto que hemos visto, cultural, de paganismo y todo eso, pareciera que Satanás prevalecía dentro de esta ciudad, hasta que obviamente pues se da uno cuenta que a través del Apocalipsis, que el Apocalipsis hace un contraste a Dios y Satanás.
Por un lado, Jesús está sentado en el glorioso trono de su Padre en el cielo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 nos dice de la siguiente manera: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. Mientras tanto, por otro lado, Satanás gobierna en su reino de las tinieblas, ¿sí? Apocalipsis capítulo 16 versículo 10 dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Sí? Ahora, la palabra trono, hermanos, la palabra trono aparece 42 veces en el libro de Apocalipsis, de las cuales 40 veces hace referencia al trono de Dios, mientras que las otras dos hacen referencia al trono de Satanás y la bestia. ¿Esto qué nos enseña? ¿O qué podemos obtener de esta nota del trono? ¿Qué pudiéramos extraer de enseñanza de esta parte? Bueno, lo que nos enseña, hermanos, es que Satanás no es quien tiene el control. ¿Sí? Satanás no es quien tiene el control. Quien tiene el control verdadero y absoluto en todo y de todos es nuestro Dios, ¿sí? Y eso es algo que debemos comprender y entender, porque pareciera que a través de las cosas que suceden, a través de las cosas que hoy vivimos en nuestro mundo, en nuestro planeta, que las hambrunas, que los terremotos, que la pandemia, que ya esto, que ya aquello, pareciera que Dios no le importara, pareciera que Satanás está ganando terreno, pero en todo eso, de las cosas que suceden, Dios tiene pleno control de la situación. No hay nada que pueda moverse sin la autorización de Dios. Dios tiene perfecto control y eso es algo en lo que debemos descansar, hermanos. Así que por lo tanto, podemos alegrarnos que Dios conoce nuestra ubicación, si Dios conoce dónde moramos, dónde vivimos, y como decíamos, ¿sí? Él sabe qué tan pesado es el ambiente donde tú moras, qué tan pesado es la colonia donde tú moras, qué tan pesada es la calle, qué tan pesado es el ambiente con los vecinos, ¿sí? Donde tú vives, donde tú radicas, donde tú estás ubicado. Él sabe qué tan difícil es el lugar de trabajo, tu ambiente laboral. Él lo sabe. Él conoce la oposición que tienes aún de tu propia familia, que no es conversa. Y muchas veces de la que sí es conversa, de la que conoce de la palabra, pero al no vivirla, siempre te tachan de santurrón, te tachan de religioso, te tachan porque como ellos, aún conociendo de la palabra, no quieren seguir los principios de Dios y tú sí los quieres seguir, siempre tienes una presión de esa parte también. Es triste que gente conociendo la palabra pueda ser piedra de tropiezo para otros, ¿sí? Pero Dios conoce, Dios sabe todo esto, qué tan fuerte es lo que tú vives, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que en medio de esto, Dios siempre tiene el control. Dios conoce, Dios sabe tu ubicación, Dios sabe dónde vives. ¿Qué es lo que sucede en tu entorno? ¿Qué es lo que sucede a tu alrededor? Él lo conoce. Así que no podemos decir que Dios no entiende lo que tengo que aguantar. No podemos decir, Dios no entiende lo que tengo que aguantar. O no podemos decir, yo sé lo que la Biblia dice, pero seguramente Dios no espera que alguien en mis circunstancias obedezca a esto. Y déjame decirte, hermano y hermana, y con esto termino, déjame decirte que Él sí lo sabe. Él sí sabe todo lo que tienes que aguantar. Él sí sabe la circunstancia en la que estás viviendo. Él sabe la presión que estás teniendo. Él sabe que muchas veces donde tú estás ubicado hay un trono de Satanás. Es decir, hay oposición, hay religiosidad, hay paganismo, hay drogas, hay
hay muchas cosas con las cuales tú tienes que luchar y que lidiar todos los días. Pero Él lo sabe y no podemos decir que Él no lo entiende, no podemos decir que Él no espera una respuesta favorable de parte de nosotros. No, Él sí lo sabe, hermanos, y Él sí lo entiende. Él sí sabe, Él sí lo entiende, y Él sí espera que tú y yo, hermanos, seamos fieles a pesar de la ubicación de donde tú y yo moramos hoy en la actualidad. Él lo sabe. Así que, hermanos, sé fiel ahí donde estás, sé testimonio, sé un testigo verdadero de Cristo ahí donde tú estás, con tus amigos, en el trabajo, en tu colonia, en tu calle, en tu ciudad, en tu iglesia. Sé un fiel testigo de Cristo, sé un fiel representante de Jesús. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, que tu enseñanza el día de hoy, en esta noche, te damos gracias, te pedimos que esta palabra cobre vida, cobre ánimo en nuestras vidas, Señor, para que sigamos adelante, Señor. Gracias por tu enseñanza en esta noche, te damos la honra y la gloria. Señor, guarda a mis hermanos y que, Padre eterno, tengan una noche llena de bendiciones. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar atento a las cápsulas. Que tengan una bendecida noche. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima. Dios les bendiga.